Puede ser exagerado, pero esa es la norma. Y ella sabe que así es el formato y aunque no lo llene ella con su mano, quien lo llenó debió decirle, presidenta, qué cosa tenemos que declarar Así acá. es. Ahora seguimos en los temas políticos porque, como ustedes han visto, el tema está bastante complicado y esta ruptura que se ve, ¿no?, en la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, ¿a quién le conviene? ¿A quién le conviene? Habría que preguntarse, ¿no? Porque antes salían y era una asamblea que tenía una voz fuerte, pero ahora parece resquebrajada. ¿Y cómo nos enteramos de esta ruptura, debilitamiento? Cuando el premier movía su mano así con el comunicado encabezado por Acuña, ¿no? Muy bien, vamos a hablar de este tema y nuevamente de los Rolex y nuevamente de la debilidad del gobierno con Raúl Molina, ex jefe del gabinete técnico de la presidencia durante el gobierno de Dina Boluarte. Cuando recién entró Dina Boluarte, el señor Raúl Molina estuvo allí, pero después cuando las cosas decantaron en muertes lamentables, se fue porque no supieron manejar la crisis. Bienvenido, está en nuestros estudios Raúl Molina, bienvenido a Exitosa. Buenos días, Karina, ¿cómo estás? Buenos Saludos días. a tus oyentes. Buenos días y mil perdones por la espera. Señor Molina, en este momento, ¿qué cosa es lo que podría hacer Dina Boluarte cuando ella misma, me pareciera a mí, a menos que usted tenga otra interpretación, se ha puesto candados en sus declaraciones sobre los Rolex? Explicarle a los peruanos lo que ya brotó, ¿no? O sea, si desde el comienzo hubiera hecho una explicación serena y lo suficientemente objetiva sobre el asunto, ahorita estaría matado, pero han manejado tan mal la cuestión, han dado declaraciones como las que ella dio a finales de la semana pasada, donde prometió que iba a aclararlo en la fiscalía, pero no tenemos ninguna seguridad que efectivamente cuando vaya a la fiscalía no diga que se reserve el derecho de declarar. Y al domingo sale el premier a no decir nada. Entonces, el gobierno ha jugado todo el tiempo, o está jugando, a presentarnos como si la situación todo está correcto, todo está bien, y el Perú es una especie de país sereno y en progreso, cosa que los 33 millones de peruanos sabemos que no es verdad. Y eso es a lo que han jugado propiciando este comunicado de 18 gobernadores desconociendo a la Junta Directiva de la Asamblea. Digamos, no aceptar la discrepancia de los gobernadores, no aceptar el llamado al compromiso que la presidenta siempre ha declarado con la lucha anticorrupción y ahora ya está envuelta en un entredicho que no es capaz de aclarar con serenidad y objetividad al conjunto de los peruanos. Y lamentablemente hoy día ella dijo que iba a explicar a la fiscalía y hoy día han pedido reprogramación. Ayer se suponía que iban a mostrar los relojes, ¿no?, en su casa y tampoco quisieron mostrar los relojes. Es decir, nos siguen mintiendo. No me sorprende, nos están meciendo, ¿no? No me sorprende porque probablemente no tiene una explicación plausible para los 4 relojes y sobre todo para la forma como se financió, cómo se los regalaron y quién se los regaló. Y entonces nos está meciendo y no me extrañaría que el día que finalmente vaya a la fiscalía diga que se reserva el derecho de mantener silencio, ¿no? Y entonces vamos a seguir en lo mismo y nos siguen haciendo perder el tiempo a todos los peruanos y peruanas con un gobierno que, estoy de acuerdo con el gobernador del Cusco, no permite que enfrentemos la agenda de los verdaderos problemas de la población, que son la educación y la salud pública de mala calidad, la carencia de agua segura, las carreteras deficientes y sobre todo la inseguridad ciudadana, que es el problema principal para la gente, sobre todo en las ciudades. Y en este problema que pareció empezar de una cosa banal, porque principalmente ella pudo salir y matar el problema, pero después nos dimos cuenta de que no había cómo, ¿no? No había cómo. ¿Hay retorno o es que si es que no puede justificarlo, esto podría propiciar una eventual salida, arrinconarla tanto? ¿Qué es lo mejor? ¿Cuál es la opinión de un experto? Si usted estuviese ahí en la noche para decirle una vocecilla, la vocecilla de la conciencia, ¿qué le diría?
O sea, cuando brotó primero el asunto con un reloj Rolex, probablemente ella no se atrevió a explicarlo porque sabía que no era un Rolex, sino probablemente, como se dice ahora, 4, y además hay otros 10 relojes de alta gama de una colección. O sea, tenía que hacer una explicación plausible de cómo una persona que había sido durante muchísimos años jefe de una oficina zonal de RENIEC tenía recursos para una colección de relojes. Tiene todo el derecho a tener una colección de relojes, pero tiene que poder explicarnos cómo. Y además no lo declaró en su declaración jurada. Yo he llenado la declaración jurada de bienes y rentas muchas veces porque he pasado muchas veces por el sector público y efectivamente hay una sección muy clara en bienes muebles que dice joyas, pinturas, caballos de carrera e incluso dice que si uno tiene una biblioteca de alto valor tiene que declararla. Puede ser exagerado, pero esa es la norma y ella sabe que así es el formato y aunque no lo llene ella con su mano, quien lo llenó debió decirle, presidenta, ¿qué cosa tenemos que declarar acá? Así es, porque ayer yo hablaba con un exministro que me decía, yo tengo unas estampillas que son de alto valor y las he declarado. Las tienes que declarar si tienes pinturas, si tienes cualquier objeto de colección de alto valor. Entonces, no sé si la presidenta se va a terminar librando de esto, de repente nos vamos a terminar aburriendo y se libra de esto, pero lo que nos está mostrando es la enorme fragilidad de un gobierno con el que ella se encontró casi de casualidad por la trapacería que hizo el señor Pedro Castillo el 7 de diciembre y que no nos estamos brindando a los peruanos ninguna respuesta a los problemas que realmente le preocupan a la gente. Si sale bien librada de esta, caerá en otro y en otro y en otro. Yo creo que en lugar de seguir enfrascados en estas discusiones, tenemos que abrir la discusión a cuál va a ser la salida que vamos a buscar los peruanos como sociedad a la caída en su fecha o probablemente adelantada de este gobierno, Karina. O sea, ¿cuáles van a ser los candidatos, los partidos políticos, las coaliciones que nos van a permitir ponernos de acuerdo los peruanos y las peruanas sobre una agenda que nos permita recuperar el retraso en el que nos han metido el gobierno de Castillo más el gobierno de Boluarte con el Congreso actual? Muy bien, sí, porque cuando sucedió lo de Castillo, lo que todo el mundo pensó, o algunas personas pensaron es algo de continuidad, pero cuando la continuidad es esta, hay que pensar en salidas. Vamos a hablar de esas salidas después de la pausa comercial. No se muevan, regresamos rapidísimo. Seguimos hablando de las salidas que tendría pues Dina Boluarte. Estamos con Raúl Molina, ex jefe del gabinete técnico de la presidencia durante el gobierno de Dina Boluarte. Acuérdense que él tenía que ver con todo lo que tiene que ver, ¿no? Con los conflictos sociales y después se quedó como jefe del gabinete técnico. Estábamos viendo precisamente el tema de que ella se queda porque era la sucesión constitucional y muchas personas pensaron, yo también pensé, ¿no? Y me imagino que usted pensó lo mismo, hay que darle cierta estabilidad al país porque se van las inversiones, hay gente que pierde su trabajo, hay pura inestabilidad, pero ya cuando vemos que esto empeora y empeora, las muertes, no saben cómo llegar a los deudos, no saben cómo solucionar, se puso más mano dura. Entonces, ¿cuáles son las salidas? A ver, yo creo que si somos demócratas, toda persona demócrata quiere que el gobierno democrático de su país tenga éxito, porque Sí, el pues. éxito de su gobierno significa que la sociedad puede progresar. Lamentablemente en Está el Perú... los libros, ¿no? Claro. Exactamente. Lamentablemente en el Perú y cada vez más estamos teniendo una frustración creciente porque la democracia no está dando resultados en términos de progreso e inclusión de los peruanos y las peruanas más pobres del país. Y eso, lo dramático es que genera desilusión respecto a la democracia. El Perú, en términos de satisfacción con la democracia, en el último Latinobarómetro hemos salido más abajo que Haití. O sea, la gente está muy descontenta con la democracia porque la democracia no le ofrece soluciones para su vida. Y Entonces, ellos están en guerra civil no sé cuántas décadas, ¿no? Entonces, el gobierno de Castillo fue una pérdida de tiempo, fue un desastre, y el gobierno de Dina Boluarte está mostrando ser lo mismo. O sea, aquellos que pensaron que iba a poder garantizarnos un poco de mejora en la situación del país y en las respuestas de política pública, espero que ya se hayan convencido que no podemos esperar eso. Entonces, lo que tenemos que es prepararnos para el después, Karina, para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Desde que entró el señor Kuczynski a la presidencia de la República, lo único que estamos asistiendo es al deterioro de nuestra democracia.
¿Qué tenemos que hacer para después? Unir a todas las propuestas que quieren un desarrollo para el Perú con inclusión para aquellos peruanos y peruanas que se han quedado fuera del crecimiento que nos vendieron en los primeros 20 años de este siglo. Y eso necesita que nos unamos, que hagamos una coalición. No es lo que estamos haciendo ahora, que todos están soñando con el partido propio y tenemos en el registro de organizaciones políticas 20 partidos y hay como 15 más en camino. Y muchos de ellos están disputándose el mismo espacio, el centro, entre el centro derecho y el centro izquierdo. Todos proponiéndole a los peruanos y las peruanas cosas con pequeñas diferencias. Lo que tenemos que hacer es hacer una gran convergencia de los líderes y las lideresas con más potencial para gobernar este país, con fuertes referentes en provincias, con relaciones con las dirigencias en los departamentos del país. Todos se creen presidenciables. Exactamente. Y no es eso lo que necesita el Perú. Lo que necesita el Perú es un liderazgo colectivo. No necesita ningún iluminado como Fujimori o como algunos peruanos creyeron que era Castillo. Necesitamos un liderazgo colectivo. Por lo menos se necesita 5.000 hombres y mujeres para manejar el gobierno nacional con pertinencia y necesitamos tener gobiernos regionales que le respondan a la gente y por lo tanto sería bueno una coalición que, acordémonos, si Dina Boluarte llega a julio del 26, en noviembre del 26 tenemos elecciones municipales y regionales. O sea, aquellos que entren al gobierno en julio del 26, si es que no se adelanta, yo tengo un serio temor que vamos a tener elecciones en el 25. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Es necesario esperar hasta el 26 con una presidenta que ha dado visos de falta de, no, visos no, está claramente expuesto que no le gusta la transparencia? Además, que yo me atrevería a decir, y quiero saber su percepción, ¿no?, de que está un poco desconectada. Ella, bueno, muy desconectada. Muy desconectada, porque ella cae en sitios comunes, va y habla lo mismo, parece tener un discurso básico, no sale a dar un mensaje más allá de lo evidente. Además, está atraída por las cosas superficiales. El Rolex, no solamente cuando le vemos en las fotos, ya no solamente tiene el Rolex, tiene joyas alrededor, oro. Entonces, ¿a quién tenemos de presidenta? ¿A quién nos dejaron? Esta es una plancha armada por Cerrón. Entonces, ¿el Perú aguanta? O sea, yo quisiera que no aguantara y yo quisiera que los hombres y las mujeres democráticos de este país que están fuera del gobierno y fuera del Congreso comencemos a hacer cada vez más fuerza para buscar una salida democrática que le permita al país reenrumbarse hacia el desarrollo. O sea, si seguimos por el camino de la lucha intestina entre el Congreso, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, como venimos asistiendo desde el periodo del presidente Kuczynski, el Perú lo único que va a hacer es caer, caer y caer. Pero más allá de eso, de las luchas, la figura presidencial, Dina Boluarte, usted la conoce, usted ha estado con ella. ¿Cree que es una figura solvente? ¿La estoy yo como menospreciando de alguna manera? ¿Estoy faltando a la verdad al decir que es una persona que no aparenta ser más allá de superficial? ¿Sus discursos no te llevan a nada? Karina, yo no quiero calificar a la persona, me guío por sus actos. El otro día, cuando ya se había desatado el escándalo de los relojes en el nuevo aeropuerto, en la obra del nuevo aeropuerto con el ministro de Transportes, ¿qué le dijo la prensa de lejitos nomás? Acá seguimos trabajando por el Perú. Lo que hizo en Ayacucho, es verdad que mis amigos ayacuchanos me dicen que en los pueblos, en esa zona del país, es parte de la costumbre en las fiestas repartir caramelos a la gente, pero no era para ella ese gesto el adecuado, sabiendo que estaba yendo a un departamento donde en enero del año pasado nuestra Fuerza Armada infelizmente valió a 10 peruanos y peruanas. Entonces, no sabe conectarse con la realidad. Entonces, si me guío por eso, es una persona que está viviendo en una especie de irrealidad o quiere vivir en una especie de irrealidad y no reconocer
la situación difícil en la que su antecesor y lo que va de su gobierno están poniendo al país. Bueno, está en una burbuja de reina, en este momento se le cumplió el sueño, entonces ahora es lo que no ha podido ser. ¿Y usted cuando despachaba con ella también sentía esta desconexión o es una desconexión ahora que ya está sintiendo los manjares del poder? No quiero entrar en más detalles, ya he declarado en muchos programas cómo fueron esas 5 semanas y media que estuve en el gobierno. Quiero centrarme, Karina, en lo que está pasando hoy día. Hoy día la presidenta y su gabinete están mostrando cada vez menos capacidad de respuesta a las preocupaciones de los peruanos. Viven defendiéndose para tratar de llegar al 2026 y en el mismo plano está el Congreso de la República. Entonces lo que tenemos que hacer es concentrarnos en preparar una salida para el recambio de poder, sea en el año 25 adelantado o sea en el año 26 cuando corresponde según la Constitución, de tal manera que el siguiente gobierno sea efectivamente un gobierno de coalición, un gobierno que le ofrezca respuestas a los peruanos. Durante 20 años nos endulzaron con el crecimiento vertiginoso del Perú y nunca nos dijeron que eso se debía principalmente porque estábamos pasando una ola de altos precios en los metales que exportamos. Hoy día tenemos la oportunidad de volver a pasar una ola de ese tipo si es que desencadenamos algunos proyectos mineros con responsabilidad social y con responsabilidad ambiental sin ninguna duda. Claro, y aprovechar esos recursos. Que se malogre nuestro medio sin ambiente. Ninguna duda, sin ninguna duda. Cualquier proyecto minero tiene que cumplir con las normas ambientales y con la responsabilidad social que le debe a la gente de los lugares donde va a compartir. Pero necesitamos encontrar una salida que permita financiar una nueva generación de políticas públicas durante 10 o 15 años que termine de sacar de la pobreza a los peruanos y las peruanas que se nos quedaron atrás en el crecimiento económico. Estamos viendo en el último informe de la ENDES que la desnutrición crónica y la anemia han crecido nuevamente en los departamentos, la pobreza no para de crecer. Todo indica que el próximo año vamos a volver al 30% de peruanos y peruanas pobres. Entonces, eso es lo que está pasando. Este gobierno que no es capaz de responder a la gente, con un Congreso que solo está ocupado en sobrevivir y en tergiversar todo nuestro marco normativo, el costo que está teniendo es más pobreza, más atraso y más exclusión. Tenemos que terminar con eso y para eso los que estamos fuera del gobierno y del Congreso tenemos que unirnos para construir una alternativa que vuelva a entusiasmar a los peruanos y las peruanas. No dividirnos en 5, 6, 10, 20 candidaturas. Reunirnos en 2 o 3 candidaturas potentes que le puedan ofrecer a los peruanos una respuesta para sus preocupaciones. Y ahora lo que acabamos de ver, esta discusión que ha habido pública entre los gobernadores regionales, ¿no? Y la la reunión que ha tenido ayer el gobernador regional del Cusco, que es el presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales con Acuña, que es el que salió a desdecirlo, a quitarle piso al gobernador del Cusco y apoyar a Dina Boluarte. Esto como que le quita peso a la Asamblea y a mí lo que me llamó la atención que esto que se podía quedar en una discusión entre gobernadores lo utilizó como un arma el premier Adrián Sen. Esto en términos políticos, ¿qué significa? Varias cosas. La primera, la presidenta desde que entró dijo que una de su bandera principal era la lucha contra la corrupción. Tanto es así que ahora hace jurar a sus ministros diciendo que desempeñarán su labor sin actos de corrupción. Lo único que ha hecho la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales es recordar eso, ese compromiso que todos los peruanos tenemos que tener con la lucha anticorrupción. La presidenta parece que tiene un discurso y en la práctica no es capaz de sustentar ese discurso con sus actos y no es capaz de explicarnos de manera plausible el tema de los relojes o el tema de esa plata que ha aparecido en sus cuentas que un medio de comunicación. De la UIF, ¿no? La Exactamente. UIF es que ha determinado que hay un desbalance allí. De 1.1 millón y que tiene que ver con el periodo en que estaba en el Club Apurímac, pero igual tiene que explicarlo. Tiene que explicarlo que eso no ha sido para beneficio personal, porque si no, no estaría cumpliendo su discurso de lucha contra la corrupción. La directiva de la Asamblea lo que ha hecho es recordar que eso tiene que ser una prioridad para todos los peruanos. Y yo lamento que el gobernador Acuña, el alcalde de Lima y otros 16 gobernadores, en lugar de discutir internamente dentro de la Asamblea las discrepancias que podían tener, que no se les haya consultado suficientemente el texto final, hayan emitido este comunicado, donde lo que están mostrando es que uno más de los
problemas que tenemos que resolver los peruanos, que es una descentralización fracasada. Es totalmente cierto lo que dice el gobernador Salcedo. Tienen que estar viniendo a Lima todo el tiempo a buscar, a llorar, a rogar la plata para sus proyectos. Eso no es descentralización. Entonces, Acuña tiene una alianza clara con el Poder Ejecutivo. El alcalde de Lima forma parte de los partidos de la alianza que domina el Congreso con el fujimorismo a la cabeza. Los otros 16 gobernadores, me da pena, pero han hecho de furgón de cola de esos intereses, firmando un comunicado donde lo que está primando es su temor de perder los presupuestos para sus proyectos. Y eso es lo que la amenaza o el chantaje, entre comillas, que seguramente ha usado el Premier para buscar ese comunicado que, como bien dices tú, en su conferencia de prensa lo exhibió como un logro de que desconocieran a la directiva de la Asamblea. Es penoso que se debilite de esa manera la Asamblea, mostrándose los gobernadores divididos. Lo que necesitamos hoy día más bien es que los 25 gobernadores estén unidos frente a un gobierno democrático que se nos está escurriendo entre las manos y todos, incluidos ellos en particular, liderando sus departamentos, nos ayuden a recuperar una democracia que efectivamente les sirva a la gente. Con razón, ayer, después de entrevistar al gobernador de Tumbes, me parecía que no tenía ni idea. A mí me parecía que no había leído ni el texto. Así que... O sea, puede que hayan cometido algún error en asegurarse que todos aprueben el texto final, pero yo creo que no es verdad que el comunicado original de la Asamblea, seguro preparado por la directiva, por el Consejo Directivo, plantea una desestabilización de la democracia, como dice el otro comunicado que firmaron 18. Y entonces ahí lamento que el gobernador Acuña, que conozco hace varios años, que es una vieja presencia en la política peruana, haya preferido emitir un comunicado de ese tipo para mantener su ligazón con el Poder Ejecutivo en lugar de fortalecer el poder regional al cual él representa en la región de La Libertad. Muy bien, muchísimas gracias. Qué cosas se mueven debajo de la mesa, porque en la política nada es gratis, no hay lonche gratis, ¿no? No hay lonche gratis. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos estado con Raúl Molina, ex jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia durante el gobierno de Dina Boluarte, durante los primeros días, 5 semanas del gobierno de Dina Boluarte. Ahora nosotros vamos a irnos rápidamente. Muchas gracias por estar aquí.